mostró su poder, su reino estableció, Dios eterno. Hola hermanos, bendiciones. Les saludo en el amor de Cristo, esperando que se encuentren bien con los suyos, que esté disfrutando a su familia y quiero compartir con usted y continuar en este curso de verdades fundamentales, principios de relación, en esta app, Aula con Propósito, la clase número 8, que tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo. Y bueno, hemos estado hablando acerca de temas muy importantes para el desarrollo de nuestra vida y este es uno de ellos. No existe posibilidad alguna de vivir una vida en Dios y en su reino sin el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ausente de nosotros, no podríamos penetrar, entrar a su reino, vivir en esa dimensión de Dios, pero necesitamos tener una relación con Él, conocerle, escucharle, seguirle, aprender de Él. Esta es una verdad que debe estar presente todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Jesucristo, antes de ser crucificado, nos prometió, ¿verdad? Él dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Y usó esa figura de un niño, ¿verdad? Que tiene un papá, pero que el papá nunca le abandona. Y Dios nunca nos ha abandonado, ni nos abandonará. Él dejó a su Espíritu Santo. Él dijo, os conviene que me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Consolador. Así que cualquier intento que nosotros hagamos por vivir según Dios sin la presencia del Espíritu Santo en este tiempo será inútil, ¿verdad? Todo lo relativo al nuevo pacto y al reino de Dios es en el Espíritu. O sea, no podríamos vivir una vida en Cristo si no tenemos una relación con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿verdad? La forma operativa en este tiempo, en este reino divino, ¿verdad? Es entonces en y por medio del Espíritu Santo. No hay ninguna otra forma de vivir como hijos de Dios sin tener una relación con ese Espíritu Santo maravilloso que es el Espíritu de Dios. Esa es la razón porque nuestra relación con Dios es por medio de nuestra relación de el Espíritu o con el Espíritu Santo. Nada de lo que tú y yo poseemos, naturalmente hablando, nos habilita para ver y entrar en su reino. No hay nada. Nuestra naturaleza humana no se puede con nuestra naturaleza humana. Nuestro conocimiento intelectual no nos habilita para entrar y ver en el reino, para vivir en el nuevo pacto. Tu vida o lo que eres en lo natural tampoco. De hecho, esos son grandes impedimentos para tener una relación con Dios de forma correcta. Muchas veces interfiere lo natural, la mayoría de las veces, el conocimiento intelectual, la mente intelectual. A veces estamos enamorados de esa mente natural, ¿verdad? Pero en Cristo, aunque necesitamos esa mente natural, necesitamos tener una relación con Cristo y la mente de Cristo en nosotros, tener una relación con el Espíritu Santo de Dios para poder disfrutar de nuestra vida, para poder desarrollarnos en nuestra relación con Dios, conocer a ese Espíritu Santo maravilloso, el Espíritu de Dios. Así que estamos hablando de nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos un ejemplo de alguien que no podía relacionarse con Dios a través de lo que él era, lo que él poseía y había aprendido a lo largo de su vida, Nicodemo. Nicodemo tenía un sistema operativo antiguo con el que no podía relacionarse con Dios. Nicodemo es un hombre con el que Jesucristo tuvo una plática. Él vino a Jesús de noche diciéndole, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, ¿verdad? Si no le fuere dado de Dios, ¿sí? Él viene y platica con Jesucristo. Nicodemo significa gobierno sobre el pueblo, dominar al pueblo.
Eso es igual a religión. Él tenía una religión, tenía un conocimiento intelectual, tenía cosas en su vida natural con las que él trataba o intentaba de acercarse a Dios, relacionarse con él. Nicodemo, sin embargo, no pudo entender nada, ninguna parte y etapa del proceso por el que tenía que pasar en su vida para relacionarse con Dios de la forma correcta, ¿verdad? Jesucristo le dijo en Juan 3 del 6 al 8, lo que es nacido de la carne, Nicodemo, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Jesús le dijo, porque te he dicho que tienes que nacer de nuevo. Él estaba asombrado, maravillado, no entendía. Su relación con Dios había sido una relación externa, ¿verdad? A través de una religión, de un conocimiento intelectual. Pero Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Necesitas conocer al Espíritu Santo y relacionarte con Dios por medio de Él, que te sea revelado por el Espíritu Santo, que vengas al Espíritu de Dios, que te haga su morada, que viva en ti, ¿verdad? Y le dijo él, no te maravilles, Nicodemo, todos los que son nacidos del Espíritu son como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que es importante nosotros no tener ningún impedimento en nuestra vida que pueda oponerse en medio para nosotros conocer a Dios. Primera de Corintios 2, 9, 16 dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del hombre, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual, dice aquí, a lo espiritual. Pero el hombre natural, como Nicodemo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, dice en el 14, es el que estamos leyendo. Y no las puede entender, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que juzga, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural como Nicodemo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Necesitamos tener una relación con Dios para poder entender y comprender su reino, conocerlo a Él mismo. Así que estamos entendiendo aquí de una manera preciosa cómo Dios en su palabra nos enseña que necesitamos a ese Espíritu Santo maravilloso, al Espíritu de Dios pues. Leamos San Juan 14, quiero leerte el 16 que puse allí, que para mí es importante, para ti también. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, el 15, el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Paracletos, Él prometió otro consolador. ¿Por qué dijo otro consolador? Porque Él era un consolador. Consolador es Paracletos en griego y uno de sus significados es abogado. Necesitamos una relación con el Espíritu Santo en este nuevo pacto, en este tiempo, para poder tener ese abogado que nos libra, que aboga por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu de Dios intercede también por nosotros como Jesús. El Espíritu lo hace con gemidos indecibles. Jesús lo hace a través de su muerte, su sacrificio en la cruz, de su resurrección o por su resurrección. Así que ese Espíritu de Dios está allí parado, recordándonos cuando viene a nosotros el acusador y nos dice, tú hiciste esto, y de una forma legal nos acusa, y nosotros un día pudimos decir, es cierto, yo soy culpable. Pero cuando en este tiempo que conocemos a Cristo y tenemos una relación con el Espíritu de Dios se levanta
y nos enseña y nos recuerda la Escritura y nos dice, tú no eres culpable porque la Biblia dice esto y ante Dios Él aboga, ¿verdad? Delante de Él. Él es nuestro paracletos, nuestro abogado, nos recuerda las palabras a nosotros y Él nos declara, Jesucristo nos declaró justos y Él nos recuerda lo justos que hemos sido declarados por Cristo Jesús. Juan 14, 26 dice la palabra de Dios ahí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordaré lo que os he dicho. Fíjese bien lo que está haciendo el Espíritu de Dios. Juan 15, 26 dice también la palabra de Dios, para que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Hemos recibido, dijo el apóstol Pablo, el Espíritu que proviene de Dios. Y este versículo de Juan 15, 26 dice que es el Espíritu de la verdad o el Espíritu de la realidad que procede del Padre. Pablo dice que viene del Padre, que proviene de Él. Así que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que procede de Dios. No hemos recibido ningún otro espíritu, ningún espíritu de temor, sino el Espíritu de Dios con el cual podemos clamar, como dice la palabra de Dios, Abba Padre. Por el Espíritu Santo podemos llamar a Jesucristo y a Dios Padre, por Él solamente. Si no, no lo podríamos hacer. Así que en Cristo el sistema operativo es otro, ¿verdad? Y es en el Espíritu, ¿verdad? Existe un sistema operativo llamado de la sensualidad. Ese sistema ayuda a las personas a tratar de relacionarse con Dios por medio de los sentidos, de una forma externa. Pero tenemos el sistema operativo de la vida en el Espíritu, y ese sistema se habilita, se activa cuando tú y yo conocemos al Espíritu Santo, cuando nos relacionamos con Él. Lo hemos recibido, no es algo que vamos a recibir, es algo que hemos recibido cuando decidimos abrirle el corazón a Jesús, cuando Él produjo fe y abrió nuestro corazón y lo recibimos. El Espíritu Santo vino a nosotros, ¿verdad? Así que vemos ahí los sistemas operativos, dos, pero nosotros estamos por usar unas palabras o unas frases para entender esto espiritualmente, ¿verdad? Acomodando lo espiritual, acuérdese, a lo espiritual. 1 Corintios 15, 45 dice, fue hecho el primer Adán alma viviente, era un sistema de operar, y el postrer Adán, el último, ya no va a haber más, espíritu vivificante. Eso lo repite en Génesis 2:7, o más bien está escrito en Génesis 2:7, Pablo lo está repitiendo, donde dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hace un alma viviente. Así que en Génesis 3:8, ¿verdad? Génesis 2:7 vemos al hombre como alma viviente. Capítulo 3, versículo 1, vemos como el hombre cae como alma viviente. Y Génesis 3:8, vemos ahí, dice que el hombre y la mujer, después de caer o después de desobedecer a Dios, Adán y Eva oyeron la voz de Jehová y a Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Vimos el de Nicodemo, de un hombre operando, tratando de conocer y de oír a Dios de una forma externa y con sus sentidos, ¿sí? Así que dice, oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. O sea, Jehová se paseaba ahí y de una forma externa ellos lo escuchaban. Mire, ahí ellos ya cayeron, o sea, ya desobedecieron y aún así oyeron a Dios. Pero ¿cómo lo oían? Adán tenía un Dios de ambientes, o según el ambiente, todo era externo, ¿sí? No era un Dios en lo interno, sino en lo externo. Era un Dios ambiental, ¿sí? Dios venía, los visitaba y se iba. Era de esa forma su relación cuando él desobedeció a Dios, cuando él se alejó de Dios y el pecado se interpuso en medio de Dios y de él. Por esa razón se convirtió solamente en un Dios de visita, ¿verdad?
en esos momentos en los que Dios visitaba a Adán, ¿verdad? Bueno, pues todo estaba bien, pero cuando Dios se iba es cuando vino la serpiente y engañó, en este caso a Eva, y Eva le dio de comer a Adán, ¿sí? Acuérdese aquí, Adán, dijimos nosotros que a veces estamos enamorados de nuestra mente. Adán estaba enamorado de Eva, que representan los sentidos de su mente natural. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo si tenemos una relación con el Espíritu de Dios. Estamos hablando de eso. Pero todo era ambiental, como en la reunión, ¿verdad? Cuando estamos aquí de pronto sentimos una unción, una gloria y todo está muy bonito el día domingo. Sentimos que Dios nos visita y eso es una forma incorrecta de usar palabras, ¿verdad? Dentro del reino de Dios y de nuestra relación con Dios. Porque Dios ahora no nos visita, hermanos. De repente el domingo está muy buena la reunión, pero llega el lunes y Dios se va, ya no está. Como es una relación externa, entonces es posible que vuelva a regresar la serpiente y que seamos otra vez engañados. Si es que tenemos una relación externa, ¿verdad? Si es que tenemos un Dios de ambientes. Nosotros no tenemos un Dios de ambientes. Él no tenía a Dios como un Dios propio, un Dios personal o un Dios en lo interior. Por eso su sistema operativo era en los sentidos y no a través de una relación con el Espíritu Santo, como nosotros debemos de tenerla. Hasta que no nos deshacemos de ese Dios de ambientes, con D chica, porque no es el Dios verdadero, no transicionaremos a Dios Espíritu, o sea, no tendremos una relación con el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros fuimos trasladados de ese Adán a Cristo, de ese primer Adán, de esa alma viviente, de ese Adán que operaba en los sentidos y tenía una relación externa con Dios, no interna, no en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Fuimos trasladados de ese Adán para vivir en el Espíritu de Dios. Si no conocemos al Espíritu Santo, no conocemos a Dios ni su reino. Ese Adán murió con Cristo Jesús y entonces vino el Espíritu Santo a morar en nosotros y ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros a través de su Espíritu con el que nosotros nos relacionamos cada momento y cada día, ¿verdad? Así que ese Adán ya no opera en tu vida, aunque lo tienes allí en tu cuerpo, pero está muerto, ¿verdad? Yo te voy a poner un ejemplo. Tuve un accidente hace muchos años y tengo un codo que no me funciona como este, ¿verdad? Y yo lo tomo, siempre que me acuerdo o que veo este codo, me acuerdo de Adán. Así como Adán, el viejo hombre sigue ahí, pero está muerto. No opera, no funciona como mi codo, ¿sí? Así es, está allí, pero no funciona. Con el que tú y yo debemos relacionarnos y conocerlo es con el Espíritu de Dios. Legalmente puedes pararte en el reino de Dios, porque la palabra dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Pero no puedes experimentarlo y vivirlo en la práctica por nuestra falta de relación con el Espíritu Santo. Y eso nos pasa a mucha gente. No podemos experimentarlo y vivirlo en la práctica. Legalmente puedes estar en el reino de Dios porque así dice su palabra, porque le recibiste. Es como cuando yo voy a Acapulco a ver a mi familia, quieren ir a la playa, pero yo no nado. Legalmente estoy ahí. Tuve el permiso para llegar, para usar la playa, usar la arena, usar una palapa legalmente. Pero no disfruto de la playa en lo personal. Bueno, es un ejemplo natural. Ya no nado, ya no me meto, ya no estoy en la playa, en el mar, pues. Aunque estoy allí, no lo disfruto. Eso sucede con los hijos de Dios que pueden estar dentro de la congregación, formar parte de la iglesia de Jesucristo, pero que no se relacionan con el Espíritu Santo, no lo han conocido. El Espíritu Santo de Dios necesita ser conocido por nosotros porque ya fuimos sellados, porque ya fuimos comprados por Jesucristo y ya fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Así que necesitas disfrutar la vida, ¿verdad?, en Cristo por medio de tu relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de la palabra y la promesa de Dios que le perteneces, que Él te posee.
Fíjate bien, 1 Corintios 1, 21 al 22. Hoy 2 Corintios, lo tengo aquí escrito. 2 Corintios, yo me equivoqué ahí para que tú lo arregles. 2 Corintios 1, 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También 2 Corintios 5:5 dice: mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Dios nos ha dado las arras del Espíritu, nos ha dado el Espíritu en nuestros corazones, ¿sí? Y luego Efesios 1:13, que sí tenemos escrito ahí, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjate bien, dice que creímos, gracias a Dios, a su palabra, al evangelio. Eso fue algo maravilloso, que hemos creído. Pero dice también que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hizo Dios? Puso su sello en nosotros, o sea, introdujo el Espíritu Santo en nosotros. Instaló su Espíritu Santo en nosotros, en nuestro espíritu. Y ese es el sello, dice, de la promesa. ¿Cuál promesa? Él dijo que seríamos sus hijos. Dice que ese sello es el Espíritu de Dios, y que ese sello son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Escucha bien, los reyes de aquel tiempo usaban sellos en su anillo, y cuando escribían una carta o tenían algún bien, lo sellaban con su anillo, declarando que tenía su sello y firma. Quería decir que les pertenecía. Bueno, es lo que Dios está haciendo al enviar su Espíritu Santo a morar en nosotros, para que nos relacionemos con Él y los conozcamos, que sepamos que somos de Dios ahora, que somos de Él, hemos sido sellados. No debemos de tener por lo tanto, temor a cualquier sello externo que pueda escucharse malintencionado, porque solo son conjeturas de la gente, de las personas que hablan de sellos, ¿verdad? De chips implantados. Pero estamos aquí viendo un sello que no es cualquier sello, es el sello de la autoridad de Dios, es el sello que dice que somos de Él. Por eso nos conoce, porque tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Hay que relacionarnos con Él, ¿verdad? Dice ahí que ese sello y ese Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios en nosotros, es las arras de nuestra herencia. Las arras es la garantía, ¿verdad? La garantía de que Él somos suyos, de que Él va a cumplir todo lo que Él dijo, lo que Él prometió, lo que Él estableció en su palabra para nosotros, de hacernos sus hijos, de estar en nosotros para siempre y de nosotros estar con Él para siempre. Así que qué maravilloso Dios. Hasta dice de la herencia, las arras de nuestra herencia, la garantía de todo lo que nos ha heredado, ¿verdad? Hasta la redención, hasta el momento en que diga: ¿sabes qué? Todo tú eres mío y ahora vas a estar conmigo para alabanza, dice ahí, de su gloria. El Espíritu Santo, para ir concluyendo y no haciendo menos ninguna de las escrituras que leeremos en lo sucesivo, veremos que es una persona con quien debemos aprender a establecer una relación. No estamos pensando en un sello nada más, como el sello que se anda diciendo por ahí de la bestia, del anticristo, que es algo falso. Estamos viendo el sello de Dios en nosotros, que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un sello como esos que están diciendo las demás personas. No es un chip, no es una vacuna tampoco. El Espíritu Santo no es una sustancia, no es una cosa. Dios, ¿verdad? Es Dios el Espíritu Santo. No es una energía o fuerza de Dios como lo llaman algunas religiones. Vamos a ver algunas características rápidamente de lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad?
como Dios, como una persona. Él habla, dice la palabra de Dios. Eso está en Hechos 10, 19 al 20, ¿verdad? Quiero leer una nada más y las demás las vamos a dejar para que usted las lea, ¿sí? Hechos 10, dice la palabra de Dios, del 19 al 20. Dice aquí: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Quién le dijo? El Espíritu. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es importante nuestra relación con el Espíritu, porque Dios nos habla, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo se entristece. No entristezcáis, dice la palabra de Dios, Efesios 4:30, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Tiene voluntad, Hechos 16:16, cuando el Espíritu Santo no te permite hacer algo, no te lo permite, tiene voluntad. Se le puede mentir, Hechos 5:3. Pedro le dijo a Ananías y Zafira que habían hecho una transacción mintiendo a Pedro y a los apóstoles, ¿verdad? Fíjese bien, habían hecho una transacción de vender algunas tierras y todos lo hacían y traían delante de los apóstoles todo el dinero que recibían por lo que habían vendido. Ellos trajeron solamente una parte. Cuando vinieron delante de Pedro, Pedro dijo: no han mentido a los hombres, sino al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo enseña. Ya leímos en 1 Corintios 2:13, donde dice que el Espíritu de Dios nos enseña. Se enoja en Isaías 63:10, manifiesta su presencia, Hechos 9:6, y se le puede ofender. Así que es importante conocer al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y relacionarnos con Él, porque es la única forma de operar en este tiempo. Vemos también un ejemplo de Jesús y su relación con el Espíritu Santo, porque tú y yo podemos decir: bueno, eso fue Jesús, eso fue Isaías. Nosotros también necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Por ejemplo, número 1, Jesús nació del Espíritu Santo, y tú ya lo sabes, ¿verdad? El ángel le dijo: va a venir la sombra del Altísimo y te va a cubrir. Vino el Espíritu de Dios y engendró allí en María, ¿verdad? En su vientre. Y así que Jesús fue engendrado, nació del Espíritu Santo. Fue bautizado también, dice que por el Espíritu Santo en Mateo 3:13. Cuando es bautizado en agua, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre él. Fue llevado por el Espíritu Santo al desierto en Mateo 4:1, ¿verdad? Nada más que acuérdese, Jesús no operaba con sus sentidos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Todos en muchas ocasiones somos llevados al desierto. El desierto representa el alma del hombre, donde todo el tiempo somos llevados a nuestros sentidos para ser probados a través de ellos. Pero escucha bien, nosotros no somos guiados por nuestra carne, sino por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que Él ejerció su ministerio lleno de su poder, del poder del Espíritu Santo, en Lucas 4, del 14 al 15. Y eso es algo que nos está invitando Jesucristo, Dios, a hacer, ¿verdad? A conocer al Espíritu Santo y a vivir de la forma que Él vivió, a tener una relación con su Espíritu. El Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Vamos a ver. Por ejemplo, en el Antiguo Pacto era un don que Dios concedía nada más a ciertas personas. Pero en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, desde Joel capítulo 2 hasta Hechos 1, por Jesucristo, nosotros vemos cómo Jesús le dice a los apóstoles: no se vayan, esperen la promesa, ¿verdad? Acuérdense que Dios dijo: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. En el Nuevo Pacto el Espíritu es derramado sobre toda carne. En el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo estaba con ellos, con los hombres, pero no estaba en ellos, ¿verdad? En el Nuevo Pacto, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros de una forma interna. Nuestra relación es interna, es en lo profundo, no tiene que ver con chispazos. Por supuesto que Él hace las cosas cuando Él dice, cuando Él quiere, porque Él tiene voluntad, ¿verdad?
pero no es de que ahorita sentí bien bonito y al rato ya no. Sientas o no sientas, debemos de ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo dentro de nuestra vida, donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, ¿sí? Así que en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento solo visitaba a los hombres. Era un Dios, como dijimos antes, hablando de Dios y de su Espíritu Santo como uno solo, ¿verdad? De ambientes, solo visitaba. En el Nuevo Testamento vive en los corazones de los hombres. Así que ese Espíritu Santo maravilloso del que estamos hablando, el Espíritu de Dios, es el que nos posee, el que nos ha sellado, el que nos ha, con ese sello Dios entiende, sabe, conoce que somos de su propiedad. Por eso es tan importante nuestra relación con Él, ¿verdad? Hay una función presente, dos cosas más del Espíritu Santo, para que eso nos ayuda a operar en la vida, en el nuevo pacto y en la vida del Espíritu. Primero Él dijo en San Juan 14:6 que estaría con nosotros para siempre. ¿Quién? El Espíritu de Dios, el Consolador, el Paracletos. Vendría a morar con nosotros en San Juan 14:17. Otra de sus funciones es que Él nos enseñaría todas las cosas. Juan 14:26. Muchas veces no hace falta estarle diciendo a las personas que hagan algo, que digan algo, que practiquen algo, porque es el Espíritu Santo de Dios quien te dice ora. Es el Espíritu Santo de Dios quien te dice y te enseña todas las cosas y te dice lee la palabra. No hace falta estar detrás de la gente, porque la gente debe comprender y de ser consciente de la presencia del Espíritu Santo en su interior. Nos hemos convertido en templos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice que Él nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho, Juan 14:26. No solo nos enseña, pero nos lo recuerda como abogado. Acuérdate, te dije que Él nos recuerda legalmente, desde su palabra, desde la ley de su fe, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. También Él da testimonio de Jesús. Son algunas de sus funciones. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Al dar testimonio de Jesús, Él testifica nuestra vida que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede llamar a Jesús Señor. Todo lo contrario, el que tenga a Jesús en la vida, al corazón, no puede llamar a maldecir a Cristo. Así que el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos. Otra de sus funciones es convencer de pecado, de justicia y de juicio, y de guiarnos a toda la verdad. ¿Cuál verdad? A Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. También su función es glorificar a Jesús cuando está dentro de nosotros. Por eso producimos alabanzas, porque hay un Espíritu, el Espíritu Santo dentro de nosotros que glorifica a Jesús. Él glorifica a Jesús. Testifica de la adopción espiritual de los creyentes. Romanos 8:16 dice que Él es el que da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que somos hijos de Dios. Por eso necesitas el Espíritu. Cuando tú y yo dudamos de que somos sus hijos, cuando tú y yo dudamos de nuestra vida en Él, es porque no estamos relacionándonos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo de Él. Necesitamos conocerlo entonces. Finalmente, el Espíritu de Dios intercede por nosotros, ya leímos. Él es el Paracletos, es un abogado como Jesús. El Espíritu Santo es abogado. Dice que Él intercede por nosotros. A veces no hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles de una forma preciosa. Por lo tanto, necesitamos nuestra relación, avivarla con Él, mantenerla, ¿verdad? Cultivarla. Vamos a ver algunos nombres dados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es uno de sus nombres en Efesios 1:13. También se le llama el Espíritu de verdad y en griego es el Espíritu de la realidad. Juan 16:13, 15, 26. El Espíritu de Jehová en Isaías 11:2. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, no le puse citas allí. El Espíritu de sabiduría en Isaías 11:2. El Espíritu de Dios en Romanos 8:14.
Y 1 Corintios 2:11, el Espíritu del Señor, como dijo Jesús, está sobre mí. Lucas 4:18, el Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, y el Espíritu de santidad. Qué nombres maravillosos dados a ese Espíritu Santo, y con Él podemos relacionarnos, ¿verdad? Con Él podemos estar en comunión. Él tiene una comunión, la comunión del Espíritu, dice la palabra de Dios. Y con esto nosotros terminamos esta lección acerca de nuestra relación con el Espíritu Santo. Era importante conocer algunas características y funciones de nuestro amado Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Era importante poner alguna base de decir que no podemos relacionarnos con Dios por medio de ningún sistema, por bueno que sea, intelectual, religioso, sino solamente por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado presente en el curso de los tiempos del Antiguo Pacto. Habló por medio de los profetas y los mensajeros de Dios y cumplió los propósitos divinos en las vidas de los escogidos de Dios. Pero ahora sigue estando presente y mora en nosotros, ¿verdad? Trae consigo al Cristo vivo. Cuando viene, creemos en Cristo, lo trae consigo mismo. Y por eso Jesucristo dijo en San Juan 14, voy a regresar y el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Viene el Espíritu de Dios y trae al Hijo y trae al Padre. Y nos hace vivir la realidad de su presencia en nuestros corazones. Una de las mejores formas en las que podemos testificar que somos hijos de Dios es dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Te voy a decir la tarea para que tú, te la pongo en tu pantalla para que la hagas. Número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? Escribe en tus propias palabras, 1, 2, 3 renglones, corto, pero que salga de ti, ¿verdad? De lo que has aprendido y de lo que has entendido en tu corazón. 2, menciona las funciones del Espíritu Santo que te han sido reveladas. ¿Cuál es una de las funciones? Por ejemplo, encontramos ahí que Él nos enseña todas las cosas. ¿Te ha revelado Dios algo a través de su Espíritu? Si ha sido de esa forma, escríbelo. Una de las funciones de su Espíritu que te han sido reveladas. 3, comparte conmigo en unos renglones cortos cómo es tu relación con Él, con el Espíritu de Dios en los últimos 3 meses. Te hablo de la pandemia, te hablo de la contingencia en tu casa. ¿Cómo ha sido tu relación con Él? ¿Lo has escuchado? ¿Te ha enseñado todas las cosas? ¿Te ha guiado a la verdad? ¿Ha glorificado a Cristo en tu vida? ¿Cómo ha sido, verdad, tu relación con Él? Finalmente, que te he venido diciendo, invitando como una tarea extra, ver un tercer video de la nueva perspectiva de la realidad. Es del pastor Benjamín Rivera, nuestro pastor y apóstol. Es una verdad que tiene que ser instalada en tu espíritu, ¿verdad? Tiene que ser comprendida, una verdad de Mateo 24 de este tiempo. Escribir un resumen corto del video, 3, 4, algo que no te haga perder tanto tiempo. No es pérdida, por supuesto, pero a veces pensamos que no tenemos tiempo, ¿verdad? Que es pérdida, pero en Dios no perdemos el tiempo. Terminamos esta clase y te doy gracias que nos has atendido y quiero hacer una oración. Quiero orar para darle gracias a Dios. Gracias por las personas que nos están escuchando en sus casas, nuestros hermanos, tus hijos, señores, señoras, amigos, amigas. En el nombre de Jesús, gracias por ellos. Bendícelos. Ayúdanos a ser conscientes de la realidad de tu Espíritu en nuestra vida, que hemos recibido y con el que hemos sido sellados, y que esa es la garantía de que tú cumplirás cabalmente todo lo que nos has prometido en su tiempo, según la etapa y el proceso que estemos viviendo. Gracias por esta hermosa verdad de nuestra relación con el Espíritu Santo. Ayúdanos a tenerla fresca, a mantenerla viva. Ayúdanos a conocerte y a operar de esa forma, Señor, en tu Espíritu, desde tu Espíritu Santo que ya nos habita. Bendice a la iglesia y a las personas que nos miran, nos ven, nos oyen. En el nombre de Jesús, amén.
Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a la siguiente clase.